Hoy es lunes, como cada lunes, tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días al público de Cadena Sur. Oye, Oscar, una de las notas que causó revuelo, pues a nivel nacional, fue y que nos compete, nos involucra, fue este asunto del presidente de México revelando, pues datos personales de este hombre Carlos Loret, que le había hecho, bueno, que le ha hecho muchas notas, muchos reportajes, y yo creo por eso vino la reacción del presidente. Y esto se da, Oscar, en medio, por ejemplo, aquí en el estado, que se está buscando integrar el mecanismo de protección a periodistas. Se da en medio de homicidios varios contra periodistas recientemente en nuestro país, y encima de esto, pues bueno, el presidente de México, el mandatario que tiene, como dicen, todo el gobierno prácticamente en sus manos, a su servicio, utilizando toda la fuerza del Estado en contra de este hombre. Caray, ¿qué ves aquí? Mira, Carlos Loret de Mola es uno de los peores ejemplos de periodismo que hay en México. Él pues ha incurrido en numerosos delitos a la hora de presentar la información, no tanto para ganar público, sino para ganar la simpatía de quienes en su momento han gobernado. Él, cuando ha estado en la cúspide de su poder a través de las plataformas de Televisa, pues bueno, ya se ha documentado todas las cosas que inventó, desde el montaje de Florent Cassés hasta la escenografía que se hacía cuando era enviado a zonas de guerra y que contrataba tanques ahí para que dispararan, pero que no tenía nada que ver con el frente de batalla. Sin embargo, lo que provocó hacer a Andrés Manuel López Obrador fue mostrar la cara más terrible que puede tener un gobierno: el uso de las instituciones para buscar venganza. Loret de Mola no es el mejor ejemplo de periodismo, aunque la gente, por la masiva presencia de este hombre, lo considera que es, o sea, por salir mucho en televisión o en los canales de mayor audiencia, no quiere decir que sean buenos periodistas, ni malos tampoco. Pero, bueno, Loret ha dado ejemplos. Sin embargo, López Obrador exhibió de lo que es capaz de hacer contra sus enemigos, y ese es el uso faccioso, particular, personal, de los poderes del Estado. Aquí también López Obrador o quienes sirven a él incurrieron en numerosos delitos porque divulgaron información que debería de estar bajo resguardo, el secreto bancario y sabrá Dios cuántas cosas más. Y aquí ya entramos en lo que tú planteabas. Efectivamente, nuestra profesión está muy asediada. De hecho, hay que reconocer que en Morelos ya no se hace investigación periodística de profundidad, y precisamente porque las presiones que existen desde el narcotráfico, el crimen organizado en otras variantes, los políticos, las presiones comerciales, dificultan enormemente poder realizar ese periodismo que es el periodismo de mayor valor, el más costoso de hacer, pero el de mayor valor. Pero estamos viendo que si el presidente de la República utiliza las instituciones para vengarse de un periodista, pues tú crees que un gobernador, un presidente municipal, un ayudante municipal, cualquier caciquillo, no va a pensar en hacer lo mismo en su propia comunidad cuando se sienta atacado. Y estamos hablando que sentirse atacado no quiere decir que lo ataquen, que digan fulano es ratero, fulano es corrupto, sino que pongan fulano de tal desvió los recursos que fueron asignados. Ahí no es un ataque, ahí es presentar la información. No hay que olvidar que el periodista que recién mataron la semana pasada en Oaxaca, no recuerdo en qué que es un puerto ahí del parte del el corredor transísmico que quiere construir precisamente el gobierno federal, él fue asesinado, 2 hombres fueron detenidos por el homicidio, y uno de ellos está relacionado por parentesco con una mujer que tiene un cargo que para mí que equivale como a delegada municipal o ayudante municipal, que el periodista publicó que esa mujer había amenazado a los trabajadores de las obras ferroviarias que se están haciendo allí,
de correrlos si no votaban por ella. O sea, hay una relación aparentemente clara entre la denuncia periodística de un acto indebido, y si no que delito, con el asesinato afuera de su casa de este periodista. Entonces López Obrador no ha hecho con esta actitud de venganza contra Loret de Mola, que efectivamente está siendo financiado por intereses muy extraños. Un periodista común y corriente no dispone de los recursos que tiene Loret de Mola y Broso para construir los escenarios que tienen, para viajar a donde viajan, para presentarnos. Eso es extremadamente caro y ellos no tienen un medio. Latinus está financiado, ya se sabe, por personas que están identificadas como enemigos naturales o enemigos ideológicos de Andrés Manuel López Obrador. Pero López Obrador ha caído en un exceso terriblemente peligroso para la actividad de la prensa. Y por supuesto le dio la oportunidad a Loret de Mola, que no es ni de cerquita un periodista honesto y correcto, pero ya le dio la oportunidad de ser un mártir, y desde ese martirilogio seguramente seguirá haciendo daño a la imagen pública de quien él considere que le deba de pagar. Pero esa es otra cosa. El detalle está que López Obrador se ha excedido y con eso nos pone en peligro a todos. Y aquí lo más importante, bueno, no sé qué sería lo más importante porque hay muchas maneras de ver todo este asunto. Uno de ellos es justamente, dice fulano, periodista, gana 35 millones de pesos, por ejemplo. Sí. Y a eso nos lleva a ver los salarios de los periodistas. ¿Cuánto ganamos los periodistas? ¿Ganamos millones de pesos? Pues no. Por eso también eso vulnera al periodista, que se califican a todos de chayoteros, vendidos y demás. Además de exponer, como dices, a este hombre, que sea bueno o sea malo en su ejercicio periodístico, pero pues tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano y también lo vulnera. Y otro tema es que este caso de Loret es visible por el personaje conocido que es, pero los periodistas que no lo son o no lo somos, pues ahí está el caso del que acabas de mencionar, que asesinaron impunemente, nadie se solidariza con él no tiene recursos siquiera para dejárselos a su familia, un tema en el que una vez más el periodismo, Oscar, queda mal, y el presidente de México debe saber que tiene influencia en todos sus seguidores, y lo que diga en contra de alguien, la gente se lo cree. ¿Y qué va a pasar de que diga Loret es un nefasto a que digan cualquier otro periodista es un nefasto? Pues hay una brecha mínima para que meta a todos los periodistas en el mismo costal. Un tema complicado, difícil. Hablábamos de los asesinatos, hablábamos del mecanismo de seguridad que no se integra para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos en Morelos. Y bueno, ante todo esto, pues viene esta declaración del presidente, muy desafortunada, y como dice Oscar, no es que se defienda a esta persona, a este periodista, sino se defiende los derechos que tenemos para ejercer esta profesión. Y antes, Oscar, lo vi yo ayer, lo confirmé, un influencer que se llama Chumel Torres también hizo lo mismo con otro, entiendo yo que es periodista, Jairo Calixto, que también le dijo: a ti te pagaron 180,000 pesos los del Canal 11. Entonces esto se puede generalizar, y además le da armas al poder político para que cualquier cosa que una investigación seria se haga, pues fácilmente el gobernante lo desacredite diciendo es que a ti te pagan un dineral, ¿no? Por eso es delicado el tema, por eso vulnera los derechos de quienes ejercemos esta profesión. Jairo Calixto es un muy buen escritor, no periodista, del periódico Milenio, pero y Chumel Torres es un influencer, o sea, es una persona que tiene público que lo sigue en YouTube, pero que no es periodista, no tiene los valores de periodista, pero sin embargo aprovecha que tiene mucha gente y cobra inmensas cantidades. Él cobró mucho para atacar a López Obrador, está documentado, igual que con lo de Loret. Pero estamos hablando de millones de pesos, ¿no? Es lo que te digo, que va a ir escalando este asunto, ¿no? Sí, pero más allá de todo eso, ni siquiera ya los periodistas somos capaces de explicarle a la gente la diferencia entre un periodista, un influencer, exacto, un youtuber, todo lo demás, exacto, y nos meten en el mismo costal como si
tener una página de Facebook salida de la nada, sin experiencia, sin estudios de esto, aunque esta es no es una profesión que exija una licenciatura, una cédula profesional, pero bueno, hay que tener conocimientos mínimos de ética, de forma de investigar, de redacción, de todo lo demás, y estamos en el mismo berenjenal. Y cada vez se deteriora más nuestra profesión, sin darse cuenta que los grandes medios que han pasado de lo analógico a lo digital y que mantienen su prestigio, lo hacen por los contenidos que hacen sus periodistas, no porque tengan páginas interactivas, no porque sus redes sociales tengan un montón de alcance tecnológico, sino básicamente por la calidad de la información. Entre más calidad tiene la información, más cuesta hacerla. Pero ya la gente no sabe diferenciar y estamos inermes. Así es, y cada vez va más de bajada esta profesión. Y bueno, en otros temas, aquí en Morelos comenzó el nuevo, ¿qué sería? ¿El primero? Sí, ¿verdad? El segundo periodo del primer año legislativo. Sí, el segundo periodo. Segundo periodo del primer año legislativo, y las cosas están exactamente peor, bueno, no igual, tan peor, Oscar, que como comenzó esta legislatura, no hay acuerdos, no se ve cómo se pueda componer esta cosa. Pues sí, el título de la peor legislatura de la historia, sus antecesores y los anteriores a ellos y ellos se los ganaron durante 3 años, cuando ya, por ejemplo, la legislatura anterior, los últimos 3 años, el tercer año, era inoperante, pero esta logró esa hazaña desde diciembre, ni siquiera se habían ni un año duró, ni 6 meses siquiera, Evaristo, y están negociando. ¿Cuál es la postura? 8 se vieron desplazados de sus comisiones, incluyendo también la presidencia de la Junta Política y de Gobierno, porque 11 consideraron que ellos deberían de controlar. Entonces ya finalmente matizaron, sí, que siga siendo Morena, pero que pongan a otra, en referencia a quitar a Paola Cruz. El caso está de que tuvieron la fuerza para quitarlos indebidamente, porque interpretaron la Constitución a su antojo, con cuestiones supletorias que no son aplicables, y ahora ya no saben cómo salir, y ahora están a punto de ser víctimas de su misma labor, porque tienen obligaciones que cumplir, plazos perentorios como sentencias de la Corte y todo ese demás, y no lo han cumplido. Entonces no tardan en empezar a recibir sanciones si es que no se activan y arreglan todo lo que tienen los pendientes. Y recordaremos, bueno, antes de continuar, dice el único verdadero, a quien saludamos, dice: buenos días a todos. Hace tiempo el presidente de Jojutla, Juan Ángel, hizo algo parecido por un laudo de un ciudadano al decir el monto del mismo. Bueno, pues no, pero esa es una sentencia pública, el laudo es una sentencia en materia laboral, no era una no era una revelación de algo, pues, no, y además de un particular, porque el periodista es un particular, realmente no trabaja para el gobierno, por lo tanto no maneja recursos públicos. Pero regresamos, Oscar, a lo del asunto del Congreso, en donde decía yo que también sería un incidente que decían los diputados que se agruparon para defender justamente a un medio digital que lo estaban condicionando ya, fíjese hasta dónde están llegando ya, a que no publicara ciertas cosas que les perjudicara. O sea que este asunto pues cada vez va escalando cosas más desagradables, ¿no? Sí, el Congreso actualmente tiene una doble estructura, la de la Junta Política y de Gobierno, que tiene menos recursos actualmente, pero que sigue operando, y el presidente de la mesa directiva, que asumió funciones que le corresponden a la Junta y que también opera. Entonces es esa división que no lleva para nada, y que hay que, ya el viernes, creo que el viernes se reunieron los 20, no llegaron a ningún acuerdo, pero que se hubieran reunido ya fue un avance. No pueden sesionar todavía, porque una cosa es reunirse por fuera y otra cosa es donde deben de reunirse, que es el salón de plenos del Congreso, para votar alguna de las cosas que tienen, de las numerosas cosas pendientes. Pero bueno, otra vez los ciudadanos estamos como rehenes, quedamos en medio, y aparentemente dicen, no, pues a quién le importa que el diputado esto, lo otro, todo lo demás. Pero en realidad todo lo que dejen de hacer, más adelantito pagamos los platos rotos a través de mejoras que no se hacen, de impuestos que no llegan, de impuestos que se van antes de tiempo. Y por ejemplo, la gente que en Jojutla votó por el candidato de Morena, ¿cómo se llama? Se llama Pérez Flores. Se apellida, ándale, Arturo Pérez Flores. Les aviso que el candidato de Morena ya se pasó al PAN, aunque sigue siendo parte de la bancada de Morena oficialmente, pero ya vota conforme a lo que vota el PAN.
Qué situación está. Bueno, estaremos atentos a ver qué ocurre. Y por otra parte, Oscar, un problema grave del agua en Cuernavaca. La gente tiene que cuidar los pozos y como dice la frase esta, ¿no? Mira, tú pon tus manos a remojar. Esto podría pasar en cualquier otro lado. Si esto sigue en los sistemas de agua potable, no hay recaudación, la gente no paga y no hay un manejo correcto del dinero. Y en Cuernavaca es principalmente el manejo correcto del dinero. Ni siquiera se sabe cuántas tomas hay, pero son más de 90,000. Y estamos hablando de 90,000 por 100 pesos, que no cobran 100 pesos. Multiplícalo y saca las cifras. Sin embargo, no alcanza. El consumo de 2 meses de electricidad en lo que va del año es de 11 millones de pesos, más los 300 que debe Cuernavaca, que se acumularon en el trienio anterior. Pero el detalle está que ni siquiera existe un padrón confiable de cuántas tomas está. Diversos señalamientos periodísticos dicen que se le cobra a un padrón superior al que es oficial, pero esa parte que es de diferencia se tiene oculta y se maneja como caja chica. Allí han asesinado personas por el manejo de los recursos del Zapac. Y pues mientras se le dejó de dar mantenimiento a la tubería, a los pozos, es un problema terrible que pudiera pasar. De hecho, periódicamente pasa en la región. Empezó a pasar primero en la región, Evaristo, cuando los pozos se manejaban de manera casi familiar o particular, o en las colonias administraban la totalidad. Por ejemplo, Jojutla, todos los pozos los administra independientemente de la comunidad del municipio, la Junta, ¿cómo se llama? El sistema de agua potable y saneamiento de Jojutla. Pero antes la Pedro Amaro tenía su propio comité y todo eso, y era periódico. Era muy famoso el pozo que está en Casablanca. Sí. Porque ahí siempre terminaban en pleito, corrían al comité, el que llegaba bajo las denuncias de la corrupción de los anteriores, terminaba ocurriendo las mismas cosas. Tiene años que el comité, que creo que todavía sigue operando, ya no da motivo de escándalo, pero la situación de Cuernavaca, en dinero mucho menor y en otras proporciones, pero ocurrió primero aquí, y era difícil creer que llegara a Cuernavaca, pero llegó porque descentralizaron el sistema de agua potable y alcantarillado, que antes era directamente desde el ayuntamiento. Lo descentralizaron para que se pudiera endeudar Javier Bolaños Aguilar, su primer director en ese sistema, y desde entonces también, adicionalmente a la mala administración, lo comenzaron a endeudar, y te estoy hablando que solamente deben 300 millones de luz, más aparte los salarios, indemnizaciones, laudos, proveedores. La deuda del Zapag es de 1,000 millones de pesos. El que la logre destrabar seguramente será un buen presidente. Y bueno, ahí en algún momento, Oscar, se habló de que había intervención incluso del crimen organizado en el Zapac. Es un problema muy complejo, muy difícil, pero nos sirve para que los demás municipios todos revisen esta situación y no dejen que caiga en esta deuda, en esta mora, y se maneje de tal modo que llegue a faltar el agua. Un tema sin duda complejo y delicado. Así se va. Bueno, pues gracias, Oscar. Pues antes de retirarnos, que se nos casó la maestra, ¿no? Pues sí, fíjate, tienes esperanza, Evaristo. 76 años. 77 años tiene la maestra. Pues tú eres 20 años más y joven. Bueno, todo lo que se ha dicho, y está libre, disfrutando su fortuna. Ya su familia también es parte de la clase política, o sea, cuando Peña Nieto fue una buena maestra. Fíjate que aquí en Jojutla hay una persona que convivió con ella, un maestro de aquí de Jojutla. No sé si valga la pena que lo invitemos. Convivió con ella, dijo que era una maestra rural, Exacto, no era nadie, no se le veía personalidad, y hoy es una mujer muy poderosa en México. Ella comenzó su carrera política a través de una relación sentimental que construyó con Carlos Jongitud Barrios, que durante décadas fue el dictador en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cuando finalmente llegó Salinas de Gortari, que tenía que dar golpes de autoridad porque todo el mundo decía que llegó por fraude, y creo que llegó por fraude, ya ves que metió a la cárcel a la Quina, sí, el líder del sindicato petrolero, y destituyó a Carlos Jongitud Barrios porque era una prueba de que tenía mano dura, pero lo quitó a él, pero puso a su pareja, que era el Baester, y de allí viene el poder del Baester. Pero tremendo, antes de eso tremendo. No lo tenía. Un ejemplo del México que todos los días también, por cierto, nos dice el presidente de México, ¿no? La mafia del poder, la corrupción y todo eso, que eso es una verdadera
que es algo verdadero que vivimos los mexicanos. Pues gracias, Oscar. No, al contrario, Evaristo, gracias a ti y a Cadena Sur. Buenos días.